tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta instancia en la que, bueno, se produce algo muy especial, como es la presentación de un libro, pero mucho más especial porque ese libro es un conjunto de ensayos sobre la obra de nuestra gran poeta, nuestra gran escritora, Ida Vitale, a quien tenemos presente en esta sala. Además es un momento especial porque, bueno, se inaugura de alguna manera las celebraciones que tienen que ver con el centenario de nuestra gran poeta. El libro del que hablamos es ese que están viendo por allí, que lleva como título versos de nuestra poeta, que es Abrir palabra por palabra el páramo. Y son ensayos, estudios sobre la obra inmensa de Ida Vitale. Este libro fue posible gracias a esfuerzos conjuntos. En principio, la Asociación de Profesores de Literatura y Rebeca Linke Editoras emprendieron esta tarea que reúne a mucha gente, ¿no? Es decir, reúne a estudiosos, críticos, investigadores y tiene como punto de partida un coloquio que se realizó el 5 de octubre de 2021 en la Biblioteca Nacional. Y allí se convocó a presentar ponencias sobre la obra de Ida Vitale. El libro, además de recoger esos trabajos, se fue enriqueciendo con otros aportes de investigadores que no habían participado en esa instancia, pero que luego presentaron sus trabajos, de manera que es un libro que tiene, además de artículos críticos, también recoge la participación de una mesa de poetas que cerró aquel evento. Y aquí está Pablo Silva Olazábal, que fue quien coordinó esa mesa, esa instancia en la que también estuvo presente Ida. De manera que es un trabajo en equipo. Bueno, antes de presentar, es decir, yo voy a estar encargada un poco de presentar a quienes van a participar en esta instancia, en este evento, pero antes quiero hacer agradecimientos, es decir, una serie de agradecimientos indispensables, porque si no, esta instancia no sería posible, ¿no? En principio al Departamento de Cultura de la Intendencia de Montevideo, a María Inés Ovaldía, que es la directora de ese departamento, a la coordinadora del área de letras, a Lucía Germano, y a todo su equipo. Tenemos que hacer un especial agradecimiento a Manuela Aldave, que es la fotógrafa que cedió gentilmente las fotos que aparecen en el libro, en la tapa del libro y en las portadillas. También a Patricia Carreto, la diseñadora de Tradinco, que tuvo muchísima paciencia en el proceso de armado de este libro. Por otra parte, también queremos agradecer, y en la distancia, a María José Bruña Bragado, a quien le corresponden las palabras de la contratapa. Bueno, y también agradecer a
quienes están aquí para presentar el libro, bueno, a Álvaro como presidente de APLU, que ahora ya le voy a dar la palabra, lo voy a presentar, a Elena Romiti y a Karina Blixen, que las voy a presentar a cada una en su oportunidad. Pero sobre todo quería dar un gran agradecimiento a todos y todas aquellos que participaron en el libro, con sus trabajos, pero también a los que materialmente hacen posible que esta instancia nos reúna en una sala hermosa como es esta, en torno a la poesía de Ida Vitale. Bueno, por ahora espero no haberme olvidado de nada, pero quiero presentar, además de los que estamos aquí presentes, luego vamos a tener una instancia en que vamos a conversar con Ida Vitale y luego un cierre musical a cargo del cantautor e investigador que participa también en el libro, Lucas Milani. Bueno, por ahora entonces le doy la palabra al presidente de APLU, al profesor Álvaro Revelo, que les va a contar alguna que otra instancia también de este proceso. Muchas gracias. Bueno, gracias María. Buenas tardes para todos. Voy a comenzar con los agradecimientos, que todavía quedan algunas cosas para decir en ese término. En primer lugar, a Rebeca Linke, porque es muy importante, ya es el segundo volumen de una serie de coloquios que viene organizando APLU desde hace ya tiempo, y en este caso, evidentemente, por sumarse a la quijotesca aventura de encapricharnos en continuar una tradición que se ha hecho costumbre en la asociación. Nuestro primer coloquio fue en torno a la obra de Cristina Peri Rossi, el segundo en torno a la obra de Circe Maya, y en este caso, como decía María, en torno a la obra de Ida Vitale. También, ya fue dicho por María, pero desde la asociación queremos hacer expresamente el agradecimiento a los articulistas y los poetas que participaron generosamente con sus trabajos de investigación y de creación en el coloquio, y que hoy ve la luz este libro, fruto de ese trabajo riguroso. También quiero agradecer a mis compañeros de la comisión directiva por continuar soñando con la realización de eventos académicos que enriquecen al conjunto de los profesores y las profesoras, a los investigadores, pero también a los lectores que deseen bucear por esas páginas buscando luz en las lecturas realizadas a partir de la obra de la poeta Ida Vitale. También nuestros queridos compañeros, amigos y colegas que se pusieron al hombro la edición de esta obra, María del Carmen González, Patricia Núñez, Juan Carlos Alvarado y Néstor Sanguinetti. Solo ustedes saben el valor y el trabajo que representa dar forma a un libro que lleva tanto tiempo de lectura, escritura y corrección. Muchas gracias por esa tarea. A todos los socios de nuestra querida asociación, porque por ellos y para ellos es que continuamos trabajando con ganas y optimismo para continuar creciendo juntos. Y por supuesto, a todos los aquí presentes que hoy nos acompañan, también reciban nuestro más profundo agradecimiento. Ahora bien, voy a hacer un paréntesis, porque estuve pensando a partir de la lectura de este libro en algo que me viene ocupando un poquito, y es lo siguiente. Los seres humanos organizan los acontecimientos pasados como memorias, es decir, todo lo que se aprende se codifica y almacena en el cerebro, y de esta manera se guarda la información del entorno para adaptarse mejor a situaciones futuras. Y allí encontramos la memoria histórica, la memoria personal y colectiva, la memoria afectiva. Rodrigo Loaces, en uno de los artículos que encontramos en el libro, en su trabajo Memoria
e imaginación en Ida Vitale, desde Shakespeare Palace hacia otros textos, señala que la memoria como tema y construcción atraviesa toda la obra de Ida Vitale, desde su primer poemario, La luz de esta memoria, de 1949, pasando por Residua, de Sueños de la Constancia, de 1984, hasta Léxico de Afinidades y Shakespeare Palace. Ahora nos encontramos con otra forma de memoria, la autobiográfica, que según Ricoeur podemos reconocer de dos tipos, haciendo referencia siempre al artículo de Loaces. Relato histórico y relato de ficción. Y así percibimos la delgada línea que separa y une a estas dos formas discursivas. Dos relatos que confluyen en uno solo y que constituyen una sorpresa, una indefinición en cuanto a los límites para que el lector pueda comprender fácilmente en qué relato estamos. Pero no es así. El desafío justamente consiste en ese no saber en qué territorio nos encontramos. El juego metadiscursivo se revela a través del tiempo, la distancia, la perspectiva, la voz. De este modo, descubrimos que en Shakespeare Palace, dice Ida, a veces la memoria canta, a veces murmura. Y por otra parte, dice Loaces, que la memoria se construye en el orden del pensamiento y de las palabras y agrega, la memoria formada de palabras es canto. No es el canto de las sirenas que llevaba a los hombres a su destrucción. Este canto es un canto creador de un universo que es necesario recuperar, plasmar, transmitir con el que emociona al lector. Y es aquí, desde donde hace tiempo, esta cuestión de la memoria me anda rondando. Y por eso elegí pensarlo en esta presentación desde ese lugar. Porque allí, para compartir algo de esto que venimos pensando, a propósito de este libro, fruto del coloquio que se realizó en la biblioteca ya por octubre del 21, se ha producido una proliferación de tendencias, teorías, explicaciones que buscan a las sociedades y a las culturas como fragmentos cada vez más recortados que se alimentan de sus propias memorias puntuales, mientras resultan cuestionados antiguos valores sustentados en ciertas postulaciones éticas o en tradiciones transmitidas sobre las que se asentaban las memorias colectivas. Bartlett, un psicólogo británico, concibió la memoria como un proceso dinámico, reconstructivo y social. Y es aquí que me interesa pensar en nosotros, hoy, en este marzo de 2023, como colectivo de profesores y profesoras de literatura, que a través de nuestra práctica cotidiana vamos tejiendo la memoria personal, afectiva, histórica y, por supuesto, colectiva de nuestra identidad como docentes. Por eso quiero recordar, memoriar, que nuestra querida asociación ha cumplido ya 30 años de existencia gracias al trabajo, participación y colaboración de tantos y tantos colegas que hacen posible esa historia. La presentación de este nuevo libro, Abrir palabra por palabra el páramo, con el permiso y respeto que merece la cita poética, refiere en este momento a nosotros, a nuestra memoria e identidad colectiva, a través justamente de la palabra. Tenemos la obligación de continuar transitando esa senda de esfuerzo, trabajo y realizaciones que nos llenan de satisfacción porque así es como se hace camino al andar. La asociación ha comenzado a recorrer esa senda que inauguró allá en el 2019 con la publicación de los artículos en 56 años viviendo con Cristina Peri Rossi. Luego, al año siguiente, lo continuamos con el estudio crítico de la obra Circe Maya, Palabra en el Tiempo, y en el 2020 realizamos el coloquio sobre la obra de Ida. Estamos convencidos que el fortalecimiento de nuestra profesión, de nuestra tarea y de nuestra asociación es realizando estos encuentros de crecimiento e investigación. ¿Y quién mejor que Ida que nos ayude a transitar por ese camino justamente este año en el que celebrará su centenario y nosotros tenemos el orgullo y el privilegio de ser los primeros en festejarlo? Muchas gracias, Ida.
Muchas gracias, Álvaro. Bueno, ahora vamos a escuchar a la profesora Elena Romiti, que es profesora de literatura, doctora en letras, profesora del IPA, en didáctica y literatura iberoamericana. Es investigadora, pertenece al Departamento de Publicaciones y Archivo Literario de la Biblioteca Nacional y es miembro de la Academia de Letras. Eso solamente son titulares, es muy poco lo que... pero sobre todo es una gran investigadora y conocedora de la poesía uruguaya. Así que, bueno, en sus manos ahora está hablar de este libro. Bueno, en primer lugar, también agradecimientos, especialmente a Ida, que hoy nos alegra y nos honra con su presencia. Por supuesto, a las instituciones que estuvieron desde el 2021 forjando esta gran aventura que termina con la publicación del primer libro en Uruguay enteramente dedicado al estudio de la obra de Ida Vitale. Una deuda que teníamos todos con ella, con su obra. Así que bueno, la Sala de Literatura del IPA, la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, Rebeca Linke, se reunieron, convocaron y generaron los materiales que hoy se presentan en este libro. Sin duda, la aparición de todos los libros son importantes y hay que celebrarlos en un país como el nuestro, con este pequeñísimo mercado editorial. Pero especialmente, creo yo, porque hay una historia que cuenta de un silencio crítico al cual, bueno, refería, por ejemplo, el profesor Luis Bravo, que está acá. Hoy somos muchos los profesores que estamos reunidos en un artículo del año, si no me equivoco, 1989, donde en Brecha planteaba el tema de ese silencio crítico o de nieve en torno a la obra de Ida. Evidentemente hay causas por las cuales hay dificultades muchas veces para leer críticamente algunas obras. Yo creo que si leemos atentamente ya el prólogo de este libro, prolijamente va anotando, apuntando las entradas críticas importantes que ha habido en la literatura uruguaya sobre la obra de Ida. Hay una más antigua que voy a recordar, que son, creo que una paginita y media en el libro Literatura Uruguaya de Mario Benedetti, del año 63. Y lo recuerdo porque presenta todas las dificultades que puede tener un crítico enfrentándose por primera vez a la poesía de una poeta que comparte generación, como era el caso de Mario Benedetti en ese momento. Y en ese artículo que tituló de una manera interesante Ida Vitale y su obra de un solo poema, es un título interesante porque puede ser leído de distintas maneras y por supuesto que en aquel momento debe haber sido leído de manera muy diversa a la que podemos leerlo hoy, donde de alguna manera tiene una aurea muy borgiana, ¿no? Todo es uno y uno es todo, nos enseñó Borges. En ese artículo en que Benedetti tenía la dificultad de hablar de una poesía de su momento, como la de Ida Vitale, expresaba que tenía problemas para aproximarse y que todo lector debería hacer un esfuerzo para hacer el recorrido desde esos textos poéticos a la vida. Esa dificultad de bucear desde el poema
a la vida, creo que es lo que hoy se ha facilitado con el libro que estamos presentando. Este libro, lógicamente, tiene muchos artículos y es imposible analizarlos, con Karina lo hablábamos, en los minutos que tenemos para hablar. Así que en principio pedimos disculpas por no poder abordar el análisis o el comentario, ¿no?, de cada uno de esos artículos que bien lo merecen, pero bueno, sería imposible por la cantidad, porque este es un volumen muy, muy importante en cuanto a páginas. La estrategia que voy a seguir entonces es la que me sugiere Mario Benedetti, tomar una sola idea, es decir, esta sería la presentación no de un solo poema, sino de una sola idea que elegí para recorrer todo el volumen, porque hay algo muy importante en la obra de Ida, que es la coherencia, la constancia a lo largo de toda la obra que nos presenta. Entonces, si es posible recorrer, siguiendo una idea, los distintos estudios que abordan distintas obras desde distintos marcos teóricos y desde distintos enfoques críticos. Y eso es un poco lo que me propongo. Ya en la organización del libro, los editores, creo que con mucha inteligencia, organizaron el volumen en 7 secciones con un epígrafe, es decir, una cita textual de la poesía de Ida para cada una de esas secciones. Esos epígrafes pueden ser leídos en relación al contenido de las secciones, pero también se puede hacer una lectura de todos ellos y se va a descubrir que tienen muy claras referencias al concepto de poesía que siempre plantea Ida en su obra. La reflexión metapoética está en todos ellos. Creo que María del Carmen, en su artículo, porque María del Carmen es editora, pero también articulista en este volumen, lo explicita muy bien cuando refiere a la importancia de las citas en la obra de Ida y cómo esas citas textuales siempre hablan de su concepto de poesía. Entonces, esa organización del libro facilita su estructura, su lectura, desde la propia palabra poética de Ida Vitale. El título y los epígrafes, entonces, nos hablan de una idea de poesía que es la que un poco voy a seguir en estos pocos minutos que tengo para referirme a este libro. Parto de la definición que da la propia Ida Vitale en una entrevista de Marcha de 1961, en que nos dice que la poesía es un modo de conocimiento en su función estética. Esta es una definición que la encontramos desde el principio, sobrevolando su obra y construyéndola desde los cimientos hasta el final. Un modo de conocimiento en su función estética. En este momento, en Uruguay, ya que somos tantos los profesores de literatura que estamos aquí, esta definición que sostiene toda la obra de Ida Vitale tiene una fundamental importancia. Yo diría que en Uruguay sería bueno que todos leyeran a Ida Vitale en un momento en que nuestra asignatura está siendo recortada en los programas de educación media y superior. Recordar que la literatura, la poesía en este caso, es un modo de conocimiento, ayuda a conocer el mundo, es importante para todos los ciudadanos uruguayos. Entonces, trabajar
y entender a la literatura como modo de conocer el mundo y la vida humana. La primera sección, que se titula Poetizar la naturaleza, presenta varios artículos que de alguna manera se centran en este concepto de modo de conocimiento poético. El propio título del libro, Abrir palabra por palabra el páramo, establece ese entrelazamiento entre la conciencia humana y el conocimiento del mundo con el instrumento de la palabra poética. En la entrevista, que también se publica en el libro, hecha por Néstor Sanguinetti y Margarita Muniz, en un momento se le hace la pregunta: ¿sintió la influencia de algún filósofo? Y Ida contesta: bueno, los griegos y Bergson. Me parece, para leer esta sección, Poetizar la naturaleza, muy importante esta respuesta, porque claramente ya en el primer artículo de Mauricio Chejugen-Riani se establecen las relaciones de la obra de Ida Vitale con la filosofía griega, especialmente la de los presocráticos, aquellos filósofos que fundaron la filosofía para Occidente, tratando de contestar a la pregunta ¿qué es el mundo?, ¿qué es la vida?, a través de la física. Eran los presocráticos, la escuela de Mileto, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, estudiaban el mundo, eran filósofos físicos y trataban de averiguar qué es el mundo. Y así empezó la filosofía. Y allí, en este primer artículo con que se abre el libro, se sientan las bases de lo que podríamos decir es la poesía filosófica de Ida Vitale. Es interesante también recordar que esa filosofía griega comenzó siendo transmitida en poemas. Parménides escribía su filosofía en poemas. Y eso era lo normal. Ese carácter unitario que las sociedades modernas han ido perdiendo estaba en la cuna de la civilización occidental. Y en la poesía de Ida se recupera de alguna manera. A tal punto que esos filósofos están siendo estudiados hoy en día, no solo nutren la poesía de Ida Vitale, sino que también están siendo estudiados por los físicos cuánticos. Todos los físicos cuánticos leen a los antiguos presocráticos, a los atomistas, porque tuvieron enormes aciertos. Cuando leemos el epígrafe de esta primera sección, el poema Colibrí, llegamos a un final. Yo no voy a leer los preciosos poemas que están en el libro porque sería muy largo esto, pero llegamos al final en que el yo lírico hipotéticamente imagina poder tocar y sostener al colibrí, y dice: y entonces por un segundo sentir cómo late el mundo. Ese es el espíritu de los antiguos presocráticos: sentir, conocer cómo late el mundo. Unos versos preciosísimos. Quiero también recordar que este entrelazamiento de la mirada poética, de la palabra poética y el mundo en el cual vivimos, también fue abordado antes de este propio volumen. Por ejemplo, en la revista SIC de APLU, cuando Ida ganó el premio Cervantes, tuvimos allí la posibilidad de leer un precioso artículo de Tatiana Oroño, donde justamente ella hablaba del archivo hiperculto de Ida, que reúne el dato científico y el correlato literario. Es una cita textual de Tatiana. Y también estaba allí el discurso del profesor Ricardo Pallares, también poeta él,
que nos presentaba el poema El Puente como metáfora de conocimiento. Esos son los antecedentes que en el marco de APLU también tenemos con respecto a esta idea que estoy siguiendo en la presentación del libro. Bueno, voy un poco más rápido. Tenemos también un vínculo interesante con este tema en el artículo de Andrea Arismendi, porque ella, que estudia de plantas y animales y titula Templo de vivos pilares, remedando al poema Correspondencias de Baudelaire, establece ese también interesantísimo vínculo con el concepto del universo de los simbolistas franceses. Recuerdan el poema Correspondencias, ¿no? La natura es un templo, entre vivos pilares. Bueno, da motivo al título de este artículo, y es bien interesante ver cómo el padre de la lírica moderna, Baudelaire, también abreva en los antiguos archivos de los conceptos griegos. El mismo texto que también presenta el profesor y poeta Luis Bravo, titulado Soltar el mirlo, plantea cuestiones que pueden relacionarse con ese visionado físico de la naturaleza cuando habla de la transmutación de la materia, relacionado también en el vínculo analógico del canto del ave y el poeta. De una manera o de otra, desde distintos ángulos, los distintos articulistas van abordando el tema. Un tema que también desde la apoyatura física y del dato científico aborda muchas veces la cuestión del tiempo, la naturaleza y el tiempo, la vida del ser humano y el tiempo, también tema del último libro de Ida Vitale. Así el artículo de Daniela Cabrera lo presenta y nos recuerda en un poema muy interesante que cita, que termina diciendo: caminar despacio, a ver si tentado el tiempo hace lo mismo. Con otras palabras, también los físicos cuánticos nos plantean la misma idea, sumamente interesante. En el libro hay una segunda sección, yo no las voy a abordar todas porque con Karina nos dividimos el abordaje de las secciones, que son muchas, pero bueno, la segunda, que aborda el mundo como texto inagotable, un título muy borgiano, por cierto. Se retoma la idea, ¿no?, del mirar el mundo y oír el mundo a través del puente de la poesía, intentar conocer el mundo. Pablo Brescia, por ejemplo, nos habla de la poética de la lupa y la define a través del ver y el oír del sujeto poético en la poesía y en toda la obra de Ida. También el artículo de Lubezki, El alma de Montevideo, relacionada con el tiempo pasado. Es parte de esta textualidad relacionada con el universo. Esta poética de la lupa, de la cual hablaba Brescia, es retomada desde el titular de otro verso por Gloria Salvarrey, El vidrio de los versos y el silencio, el tema del silencio en una poesía que concibe la música como base del conocimiento también del mundo, se aborda también en otro de los artículos del cantautor Lucas Milani. Y es muy importante también ver cómo si nos colocamos en algunos de los trabajos de este libro que estudian el lenguaje, como es el caso del trabajo de Lautaro Pérez Rocha, que trabaja la poética de la desreferenciación. También tenemos puentes con este conocimiento de un mundo que no es tal como lo perciben los sentidos. Este trabajo focaliza el borramiento, el borrar
los rastros de la referencia en el lenguaje poético de Ida Vitale. Y sin duda, esa observación tan justa, tan acertada, conecta también con el atomismo, porque nuestros sentidos no nos muestran, como bien plantearon los antiguos presocráticos, no nos muestran los átomos que recorren todas nuestras existencias de seres vivos y de seres no vivos. Y de esa manera, en el tratamiento del lenguaje, en el borramiento de la referencia, estamos de alguna manera confluyendo en lo que es poesía y mundo. Por último, hay una tercera sección que es la de los diálogos intertextuales, que tiene como epígrafe el poema Palimpsesto. ¿Se acuerdan aquel que termina en cuidado, no se pierde sin castigo el pasado, no se pisa en el aire? La intertextualidad está siempre presente en la obra de Ida Vitale, también profesora de literatura, ¿no? Con su archivo hiperculto, como dice Tatiana Oroño. Y estos diálogos intertextuales nos cuentan también, siguiendo con la idea inicial, que la identidad de las cosas o las personas finalmente no cuentan tanto como el entrelazamiento que pueda haber entre ellas, sus átomos y sus textos. Allí está el precioso artículo de María del Carmen, que trabaja justamente la intertextualidad con 3 autores. No puedo comentarlo, por supuesto, pero sí voy a hacer una breve referencia primero al estudio de la idea de constancia, de coherencia, de firmeza que recorre toda la obra de Ida Vitale, y luego al epígrafe que toma del autor Konstantin Kavafis, que dice: no llores vanamente tu fortuna. Este no llores vanamente tu fortuna refiere al abandono de los dioses con respecto a los hombres, y específicamente a la historia de Marco Antonio, cuando pierde la ciudad de Alejandría. No llores vanamente tu fortuna. De alguna manera refleja la visión de un mundo sin Dios, donde el ser humano debe aceptar esta existencia, este mundo, sin ayuda de los dioses y sin llorar por ello. Claro que la poesía permite trocar ese duelo en canto, como en uno de los poemas lo plantea la propia Ida. Yo creo que estoy en la hora y quería hacer una hilación con otras poetas filósofas, por ejemplo, con María Eugenia. ¿Se acuerdan aquel poema Emoción panteísta, donde la presencia de Dios tiene cara de magnolia, la naturaleza? Es en la poesía de María Eugenia, que era muy católica y no parece católica en sus poemas, el rostro de Dios es una magnolia, un registro de la naturaleza de este mundo. Yo quiero terminar con un texto que he citado en el artículo de Kildina Beljasic, que se titula Signos de salvación contra la melancolía, porque ella ahí recupera una observación que me parece muy, muy valiosa para cerrar mi intervención, de Michel Ramont, que dice así, siguiendo con el hilo, ¿no?, que fui planteando desde el principio: Ida Vitale rechaza la idea de que el trabajo poético no sea al mismo tiempo un trabajo sobre el mundo. Lo poético es un melancólico trabajo de transmutación de la materia, no solo de la lengua. Creo que en ese párrafo de alguna manera se resume
lo que los distintos trabajos del libro, de una manera o de otra, han ido trayendo en sus distintas instancias. Y el texto que elegí para ilustrar nuevamente, porque aparece de distintas maneras a lo largo de la obra de Ida Vitale, es el final del poema Medición de Distancias, que también es un epígrafe de la sección Autobiografías, creo, que dice: entiende lo incomprensible y ámalo, ocupa el revés del intento, sé cardo cuando llegaste como lana, piedra cuando hilo de seda flotarías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elena, por esta preciosa lectura del libro, y digamos es encontrar como un eje en la constancia. Bueno, y ahora agradecer y escuchar a nuestra otra presentadora, que es Carina Blixen, la profesora Carina Blixen, profesora de literatura, también doctora en letras, también es investigadora e integra el Departamento de Publicación y Archivo Literario de la Biblioteca Nacional, y también tiene muchas publicaciones sobre literatura uruguaya y sobre poesía. También estamos en presencia de otra especialista a quien agradecemos especialmente que nos brinde aquí su lectura del libro. Bueno, buenas noches. Bueno, me sumo a todos los agradecimientos y a la alegría de estar acá y de compartir este momento con Ida y con Amparo. Como dijo Elena, no, es imposible dar cuenta de todo el libro. No lo habíamos conversado con Elena, pero yo también seguí una imagen más que una idea, que es la imagen de la poeta en diálogo. Y me basé fundamentalmente en algunas secciones del libro, que es los estudios sobre la traducción, la entrevista que le hacen a Ida y el coloquio que tiene Ida con los poetas que tuvo en el 21. Esa imagen de la poeta en diálogo además se me unió a lo que han dicho recién y a lo que dice el prólogo, ¿no? Esa idea de que nunca es tarde. Tenemos, creo, todos un sentimiento de que los homenajes deberían haber llegado antes, deberíamos haber sido nosotros los protagonistas, pero como Ida parece tener un pacto con el diablo y nos da tiempo para enmendar todas esas carencias, ¿no? Entonces, bueno, haremos uso de eso y bueno, escribí un textito sobre eso, sobre la poeta en diálogo. De los libros de Ida Vitale que empezaron a circular en Uruguay después de los premios, de los estudios que empezaron a considerarla, de este último libro en particular, surge una imagen múltiple de intelectual y escritora. Una curiosidad insaciable, una sensibilidad divergente, el erigir la duda como método, hacen que el movimiento sea tal vez la noción más próxima para caracterizar su obra y su figura. Y yo pensaba, Elena eligió la constancia y yo elijo el movimiento, pero capaz que no son contradictorios. Tal vez se complementen. Una actitud inquisidora sobre el mundo cósmico, natural, social, es tal vez la constante más visible de su trayectoria. Ida Vitale ha acumulado trabajos de docente, crítica literaria y musical, traductora. Más allá de su pasión por la música o su atención a la pintura, el lenguaje ha acaparado su trabajo de creación. Es una poeta de varios mundos, vegetal, animal, humano, de diversas y concomitantes modalidades de escritura, ficción, testimonio. Habrá que sumar diccionario personal, prosa, poesía. Abrir palabra por palabra el párrafo, bueno, es el verso que le da título a este libro. Voy a leer el poema, me parece que vale la pena.
abrir palabra por palabra el páramo, abrirnos y mirar hacia la significante abertura, sufrir para labrar el sitio de la brasa, luego extinguirla y mitigar la queja del quemado. Esto pertenece a un poema que se llama Tarea. Y este libro permite acercarse a esa tarea a la que ha dedicado la vida. Trae imágenes de su infancia, su curiosidad, su voracidad lectora y artística, pintura, música, da testimonio de la presencia de las lenguas en la casa familiar, italiano, francés, evoca algunas figuras de mujeres posibilitadoras, como la tía a la que le debe el nombre. Su diálogo con la obra de otros autores es prácticamente inabarcable. Algunos trabajos aquí reunidos se detienen en la comprensión de su relación con algunos de ellos. Otros enfocan el trabajo periodístico y de traducción de Ida Vitale en el Uruguay, antes y después del exilio forzado por la dictadura, en la crónica de su vida en México. La traducción literaria es una forma exquisita de diálogo que implica un conocimiento profundo de la lengua propia y la otra. Desde muy joven, Ida se dedicó a la traducción con placer, interés y también como medio de vida. Tradujo mucho para el teatro, fundamentalmente a través de su amistad con Laura Escalante, y fue una activa difusora a través de sus críticas de la literatura universal. Presentó autores que escribían en otras lenguas y al hacerlo, inevitablemente, enhebró comentario y traducción. Reflexionó sobre esta tarea compleja que ha sido difícil de catalogar y que desde hace algunos años se está peleando por sacar de la invisibilidad. En un artículo publicado en el semanario Época, en 1963, que se titula Del eterno traducir, y referido en el riguroso trabajo de Leticia Hornos y Rosario Lázaro Igoa, Ida señalaba, la cito, si las artes mayores como novela y poesía, que se fijan a sí mismas sus leyes y son expresiones en gran parte independientes, se ven sometidas cada tanto a revisión, es lógico suponer que la traducción, arte ancilar, secundario y supeditado, hará siempre su camino bajo el signo de la desconfianza. No voy a detenerme en las importantes disquisiciones realizadas a partir de la oposición que todo traductor enfrenta entre si ser fiel a la letra o al sentido. Hornos y Lázaro destacan tres grandes aspectos de este texto de Vitale sobre la traducción: la jerarquización de las lenguas, la valorización de quien traduce y la reflexión sobre los métodos de traducir. Y su actitud precursora. Para ejemplificarlo, señalan que Ida Vitale considera que el traducir no solo media entre textos y códigos, sino que vehiculiza el pasaje de representaciones e ideas de una cultura a otra. La traducción entre escritores también es abordada en este libro como camino de comprensión de afinidades e implícitas complicidades. Francisco Alves Francese, no sé si Francese o Francese, se centra en la relación traductora-traducido establecida entre Vitale y el franco-uruguayo Jules Supervielle, fundamentalmente vinculada al trabajo que realizara Ida Vitale en el semanario Jaque a la salida de la dictadura, cuando recién había vuelto de México. La perspectiva propuesta es sutil, lo cito, leer a la vez al poeta a través de la obra de su traductora, a la poeta a través de la obra del traducido. Francese presenta la traducción del poema de Supervielle, Rupturas 4, publicado en Jaque el 5 de diciembre del 85. El poema de Supervielle crea la presencia de diferentes yo del poeta, un yo de París, otro de Montevideo, otro de Polonia y de Austria. Arriesga Francese, Ida Vitale, lo cito, quizás hallara en él una resonancia especial en el momento en que se encontraba con su propio yo de Montevideo, tras más de una década de ausencia. Francese apunta un distingo interesante entre traducir poesía y traducir teatro. Toma una afirmación de Vitale en una entrevista que dice que traducir teatro es distinto. La cito. La dificultad, por consiguiente, cambia, porque si su interés en la poesía en gran medida fue conservar los aspectos formales, darle al poema en castellano algo de la música del francés, en el teatro se trató más bien de producir una pieza ligera,
apta para ser dicha. En el teatro, la fidelidad es al habla, al decir. Francese dice que Supervielle no fue ni muy cartesiano ni muy surrealista y lo considera como un hombre partido al medio entre tierras. Esa es la expresión que usa. Anota la incomprensión por parte de la crítica de su literatura y su biografía y la recepción a destiempo. Estas características posibilitan otro paralelismo con Ida Vitale, que vivió largos años en México y Austin y experimentó también estos desacomodos en los tiempos de lectura, comprensión y difusión de su obra. Me voy a referir a la entrevista que se encuentra aquí, en este libro. Durante su ejercicio de la crítica literaria en diversos medios, Ida hizo pocas entrevistas. También dio muy pocas hasta la avalancha de premios concedidos ya entrado el siglo XXI. Es lógico que a partir de estos reconocimientos, estudiosos y periodistas se volcaran a interrogarla. Lo que puede resultar sorprendente es la buena disposición de Ida. Parece siempre abierta a la conversación. Ha volcado con generosidad sus recuerdos y opiniones sobre buena parte de obras y autores fundamentales del siglo XX y de su propia experiencia vital e intelectual. No me voy a detener en la buena entrevista con anotaciones precisas e imprescindibles que se publica en este libro. Quiero solo recoger una pregunta que se hacen los entrevistadores en la presentación de la experiencia de su encuentro con Ida. Se preguntan, ¿quién entrevista a quién? Este es un rasgo notable de la actitud de Ida. No acepta la convención de la entrevista, el juego pregunta-respuesta, previsible, el lugar de quien responde. Sus encuentros en público están cargados de una rara electricidad, producida por este quiebre reiterado realizado por una dama amable y sonriente que no acepta la inmovilidad de un rol prefijado. Ayer escuchaba la entrevista que hizo Andrea Arismendi a los creadores de este libro. Bueno, estaba Pablo Silva también, y Andrea decía lo mismo, esto que yo estoy anotando de ese salirse de Ida del rol de la entrevistada, que en algunos casos puede generar un poco de pánico, pero ella creo que no es consciente de eso. Este libro, además de una inquisición múltiple sobre la obra de Vitale, es el testimonio de un momento, el coloquio que se produjo el 5 de octubre de 2021 en la Biblioteca Nacional para homenajearla. Al final, un grupo de poetas reflexionó sobre la relación de su poesía con la de Ida, que se sumó a la mesa de lecturas compartidas. Fue un momento recordado con felicidad. Me interesa destacar que el coloquio creó la posibilidad de que la poeta se encontrara con poetas de distintas generaciones. La escena tenía en sí algo de restitución de una posibilidad que había sido menos frecuente de lo debido. Parecería que a pesar de su actitud renuente a colocarse en el lugar de la maestra, Ida Vitale es un modelo actuante. Un magisterio que no parece haber ejercido junto a las otras dos grandes poetas del medio siglo, Idea Vilariño y Amanda Berenguer. Tal vez por su manera de estar a contracorriente, por cuestionar la noción de literatura comprometida cuando fue una idea prevalente, por no ser declaradamente experimentadora, aunque en realidad siempre lo ha sido. No tengo una respuesta. Para terminar, solo voy a retomar fragmentariamente algunos juicios de los poetas convocados. Roberto Aprato explica el modelo Ida, y cito lo que dice: ejemplo de un modo de trabajar el lenguaje a conciencia, de pensar y repensar el enunciado de cada poema para planificar una idea que deja de serlo, con tiempo para convertirse en texto. Regina Ramos se refiere al misterio de su poesía, a su precisión exquisita. Destaca la naturaleza como fuente inagotable de sabiduría y belleza. Y su hacer filosófico, y dice también, su hacer filosófico es lo que más busco en la poesía. Gerardo Ferreira reconoce su huella, destaca su manera de crear y habitar un universo propio. Ferreira dice que de adolescente sabía de la existencia de Benedetti y de Idea, pero no de Ida Vitale. Lucía del Bene la considera un ejemplo cabal de poesía crítica. Luis Bravo, reconocido iniciador de la ruptura del hielo de la que hablaba Elena,
En la consideración de la poesía de Ida, cuenta que hasta 1976 no se había cruzado con ningún libro de ella. Cito a Luis: su poesía estaba cercana a un decir más tradicional de lo que eran mis intereses estéticos. Recuerda, Luis, acá está, Sueños de la Constancia de 1984, y dice que con él descubrió una sustancia pensante y rítmica, musical y reflexiva, que iba desprendiéndose con una fuerza magnética. Esta última imagen de ese juego de espejos que realizan los poetas con Ida, creo que me vuelve a ese prólogo que establece que nunca es tarde, y bueno, y con eso quiero terminar y nada, y agradecerles. Bueno, muchas gracias, Karina, también por esta excelente lectura. Y bueno, siguiendo con el protocolo, ahora toca que Ida pase adelante. A ver si ya le hicimos el lugar. Bueno, a ver, la idea de, bueno, era justamente no desaprovechar la presencia de Ida Vitale, de la homenajeada aquí, bueno, para que nos diga unas palabras, lo que ella desee decir una vez que ha escuchado todas estas intervenciones. O si del público quieren hacerle preguntas, algo o si quiere leer, es decir, o si quiere leer. Acá están todos tus libros. Ida. Yo soy otra. Bueno, ya eso es algo muy grande. Esto me resulta, bueno, estar sentada allí y oírlos y discrepar a veces cuando se ponían demasiado buenas es una cosa. Estar sentada acá, bueno, estos libros vienen muy oportunos porque me sugieren volver sobre ellos. Es decir, yo soy muy mala improvisadora y esta no es la situación mejor para que mejore. Así que lo que puedo hacer, sí, es leer. No sé si eso es lo que esperan. Supongo que no. Que esperan que de acá salga una especie de monstruito que responda a las preguntas que no están hechas, pero que las anticipe, las interprete y las elimine. Bueno, esto plantea una dificultad para mí inicial, es decir, supongo que todo autor prefiere algo. En mi caso creo que más bien me pasa lo contrario, que todo me aterroriza un poco, todo pienso que pudo haber sido mejor y pienso que el tiempo que se nos da para hacer algo correcto o algo útil es siempre poco, siempre quedó atrás, siempre no supimos aprovecharlo y creo que lo mejor es no escarbar mucho alrededor el foso, que es lo que correspondería. En fin, bueno.
¿Qué es lo que prefiero leer? No sé. Creo que el poema se produce un poco independientemente, al margen. A veces uno puede volver y decir, sí, esto lo escribí yo, pude haberlo hecho mejor, pero me reconozco de alguna manera responsable. Bueno, estaría muy mal no ser responsable. Creo que todos somos un poco responsables, sobre todo lo que no hacemos. Pero la verdad que como el poema se resuelve en un momento con una especie de solución regalada, creo que nadie, ningún autor, es totalmente consciente de lo que escribe, más bien es consciente de la distancia en lo que en alguna manera, siempre en esa etapa previa a la escritura, hay una etapa en que uno más o menos fabula, en que va a encontrar las palabras correctas para ese momento. Y eso a veces ocurre. Entonces pensamos que no lo escribimos nosotros, que fue alguien que intervino y lo dictó, o quedamos con la convicción, y esto es lo que ocurre, creo, por lo menos en mi caso, en la mayoría de los casos, en que no estábamos en el momento debido, en el lugar debido, para que esa posibilidad se concretara de una manera más o menos satisfactoria. Supongo que, claro, más bien estoy segura de que llegará un momento que hay una puerta que se cierra para siempre y que no hay del otro lado de la puerta la posibilidad de darnos cuenta si estuvimos cerca o muy lejos de lo que uno hubiera querido hacer. Bueno, creo que el azar va a elegir un poco por mí para estar más segura. Bueno, creo que todos debemos ser conscientes de que hay una parte del mundo que está más cerca de uno y que hay otra que nos interesa menos. Bueno, a mí me tocó, en suerte, me tocaron en suerte los bichos en general. No sé si porque de pronto en la infancia no los tuve tan cerca como hubiera querido. Hay gente que que nace en una familia en la que los animales son muy importantes. En mi caso, creo que mi abuela hablaba o había tenido siempre mucha proclividad y mucho bicho alrededor. A mí me tocó una familia más sobria. Ya mi abuela no disponía del mundo que la rodeaba, sino relativamente. Y entonces creo que me quedó una especie de fidelidad frustrada a ese pasado que no me pertenecía ya, familiar. Y entonces, bueno, sí, quizá hubiera sido feliz si me hubiera tocado tener responsabilidad sobre un zoológico, es decir, que otros tuvieran la responsabilidad y yo me disfrutara de ella. Entonces, sí, quizá escribí más sobre los animalitos de lo que me hubiera correspondido.
A veces, además, el animal no es solo ese animal que conocimos o quisimos conocer, es una palabra. Hay un mundo, por lo menos en mi caso, es que un mundo que más o menos se resuelve o se venga desde ciertos animales que son preferidos. Algunos porque los tuve, otros porque lo hubiera querido tener, pero claro, uno siempre empieza acompañado de una familia que no siempre está dispuesta a rendirse al encanto de los animales. El estornino. Si hoy me pusiera el apuro de entrar a una jaula con pájaros y señalar cuál es el estornino, sin duda, bueno, quedaría muy abochornada. Creo que lo que me encanta del estornino es el nombre. Muchas veces son las palabras los que nos llevan a un lugar, a una época o a un personaje. Bueno, el estornino es el personaje de este momento. Como si el estornino no tuviera otra cosa para el asombro que su nombre. Pero ¿en quién sino en él obra el dorado? Lo primero es su pico, próximo a todo, y esas chispas de oro de sus plumas. Vestido así, igual trajina entre los pastos de la tierra. Va como un caballero medieval, pronto para el torneo o el asalto, o el polvo del camino en sus ropas de noble vagabundo. Bueno, perdón, yo puse vagamundos. Experiente y arisco, con él no cabe diálogo ni ofrenda. Quizás el ojo de Aura Mazda, contemplando en Persépolis el raso oscuro de sus galas, lo dejó tachonado de fulgores, y él no lo olvide. Bueno, si yo tuviera que explicar hoy por qué hablé de Aura Mazda y de Persépolis, no sabría explicarlo. Pero eso tienen los poetas y los poemas que tienen su vida propia. Yo creo que hay un momento en que el poema se toma forma dentro sin que uno sea muy consciente. Y él elige las palabras que le cantan, como dije una vez, suponiendo que todas las palabras cantan, más o menos. Bueno. Bueno, creo que voy a ceder a la obsesión de los pájaros. Y acá un poema se llama Geómetra. Y tiene una cita de Lewis Carroll, alguien que hizo mi vida muy feliz, y la sigo echando cada vez que vuelvo sobre él. Tiene una cita, o me prestó una cita, Advice from a Caterpillar, geómetra, acostumbrado a medir su camino. El gusanito geómetra y vano, buscando solo un futuro profano, cree encontrar
en el circo su sino. De equilibrista será su destino si el de trapecio le tiende la mano. Teme al felino, teme al cuadrumano, y ambos temen pisar a ese vecino. Así de quebradizo, así de parco. El elefante, al fin todoterreno, por él se ve obligado a poner freno. ¿Cuál es su gracia? Convertirse en arco. Pero esa gallardía pronto expira cuando una trompa, sin querer, lo aspira. Yo siempre temo cuando... Siempre temo cuando toco un tema que me van a decir, eso ya estaba escrito, o es porque leíste a fulano. Con el geómetra estoy segura de no correr riesgo. Bueno, pero vamos a no leer tanto bicho. Pero yo creo que este libro está escrito al revés. Yo puse primero los últimos poemas, en lo cual evidentemente está trasluciendo una profunda desconfianza sobre lo hecho hace un tiempo. Hojas naturales. Bueno, con no se asusten, con esto cierro. Hojas naturales. Tiene una cita de un poeta amigo mexicano, o el arraigo, escribir en un espacio idéntico siempre, casa o desvío. Arrastro por los cambios un lápiz, una hoja tan solo de papel que quisiera como de árbol vivaz y renaciente, que destilase savia y no inútil tristeza y no fragilidad, disoluciones. Una hoja que fuese alucinada, autónoma, capaz de iluminarme, llevándome al pasado por una ruta honesta, abiertas las paredes cegadas y limpia la historia verdadera de las pintarrajeadas artimañas que triunfan. Hoja y lápiz para un oído limpio, curioso y desconfiado. Bueno, y uno más. Quizá porque estoy acá leyendo. Accidentes nocturnos. Palabras minuciosas. Si te acuestas, te comunican sus preocupaciones. Los árboles y el viento te argumentan juntos, diciéndote lo irrefutable. Y hasta es posible que aparezca un grillo que en medio del desvelo de tu noche cante para indicarte tus errores. Si cae un aguacero, va a decirte cosas finas que punzan y te dejan el alma y como un alfiletero. Solo abrirte a la música te salva.
ella, la necesaria, te remite un poco menos árida a la almohada, suave delfín, dispuesto a acompañarte, lejos de agobios y reconvenciones, entre los raros mapas de la noche. Juega a acertar las sílabas precisas que suenen como gotas, perdón, como notas, como gloria que acepte ella para que te acunen y suplan los destrozos de los días. Bueno, listo. Bueno, alegría inmensa, placer enorme poder estar acá y contarte un poco de una historia de esa canción que voy a tocar, que apareció desde su silencio, desde esa potencia silenciosa que son los volcanes a lo lejos. Y después de leerte en 2018, yo crecí en una ciudad muy chica de Brasil y aprendí a leer poesía con los pájaros. Pero después me mudé a una ciudad más grande y los pájaros se fueron con el ruido de los autos y el ruido de la vida. Después, en 2018, cuando vengo a Uruguay, mi pareja me regala un libro tuyo y empiezo a leer Va de pájaros, esa sección lindísima, y vuelvo a encontrarme con los pájaros. Entonces esa canción habla de los pájaros y de esos reencuentros y encuentros. Se llama Passarinho, está en portugués. No aspira nunca a ese. Se eu pudesse te dizer que bem te vi, que é bom te ver. Se eu pudesse te trazer perto de mim pra eu te ver. Se eu pudesse desdizer e de cantar e a esquecer que eu sei tá longe até eu ver que olhando em mim vejo você. Eu vou, pra estar mais perto de você. O tempo me fez perceber que meu olhar guardou teu ser e
Esto es un premio que no me esperaba. Muchas gracias. ¿Vas a hacer otra canción? No, bueno. Seguro que quieren, ¿no? Bueno, vamos a hacer, como se diría en portugués, a saideira. Como un árbol que vuela, en el pájaro que recién lo dejó, voy por la carretera. Se me ve en los ojos un poco de voz, el viento hay que sentir, lo quieras guardar, como un rayo que suena en la tremenda luz que el trueno cantó. La vida es pasajera. Yo me llevo en los ojos lo que el tiempo dejó. La luz que yace aquí, la quieras guardar. Al dejarte por el camino las partes que suelen pesar, en ese paso el miedo te vino, pero te pudiste aguantar. La liviandad de una rosa que vuela en un pétalo suelto que se va. Los poetas escriben porque no saben hacer música. Bueno, muchas gracias. No sé si querés que siga una canción más, una más. ¿Tenés una preparada más? Sí. Puede ser, puede ser. Bueno, me parece que... Bueno, ahora sí va. Bueno, una canción más para el cierre y agradecemos a todos y todas la presencia y este momento tan lindo que hemos vivido con Ida Vitale. Bueno, voy a hacer una canción de un poeta Serás el cierre perfecto. que João Cabral de Melo Neto decía que ese poeta hablaba mucho de una sola entraña, que es el corazón. El poeta es Vinícius de Moraes. Esa creo que todos conocemos. Ela menina que vem e que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, coisa mais linda que eu já vi passar. Porque estou tão sozinho. Beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça.